Usted suele decir que el sacerdote es un hombre que reza y no un hombre de lo social. ¿Por qué esa insistencia? Es esencial que el sacerdote tome plena conciencia de que por encima de todo es un hombre de Dios y un hombre de oración. El sacerdote existe únicamente para Dios y para el culto. No debe dejarse atrapar por el mundo como si el tiempo consagrado a Cristo en una oración íntima y silenciosa fuese tiempo perdido. En la oración silenciosa ante el sagrario nacen los frutos más espléndidos de nuestro ministerio pastoral. Muchas veces nos acecha el desaliento. La oración exige un esfuerzo y una ruptura con el mundo. A veces tenemos la vaga sensación de que Jesús calla. Sí, calla, pero actúa. Él también se retiraba con frecuencia al silencio del desierto. Necesitaba apartarse del mundo de los hombres para estar a solas con el Padre. Hubo un día en que ese rato de oración silenciosa fue arduo y doloroso. ¿Y qué hizo entonces? Oraba con más intensidad y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Lucas 22. La oración puede ser extenuante y aparentemente estéril. En un mundo de ruido, dispersión y ajetreo, en un mundo ansioso por producir cada vez más, los sacerdotes tienen que encontrar tiempo para esconderse en la adoración silenciosa. Es ahí donde se desarrolla su identidad sacerdotal. Solo tendrán alma sacerdotal si están firmemente decididos a perseverar en la oración, enseñando a los fieles a encontrarse con Jesús Eucaristía en el silencio y la adoración. Es cierto que el sacerdote se enfrenta a numerosas obligaciones. A veces tiene que atender varias parroquias, presidir muchas reuniones y dedicar tiempo a sus feligreses. El buen pastor está disponible para todos, pero en su fuero interno sabe que la prioridad del ser sacerdotal consiste en estar con el Señor. San Carlos Borromeo solía decir: no podrás curar las almas de los demás si dejas que la tuya se marchite. Acabarás no haciendo nada, ni siquiera por los demás. Debes tener tiempo para ti, para estar con Dios. Sea cual sea el número de compromisos que se vayan acumulando, sean cuales sean las urgencias pastorales, lo verdaderamente prioritario es encontrar tiempo para la oración, el oficio divino, la lectura espiritual, la adoración y la celebración de la Eucaristía. En el día a día el sacerdote suele estar dividido entre las numerosas necesidades de los fieles y la llamada silenciosa de Dios. A veces tiene la impresión de estar obligado a lograr que convivan las dos existencias de su vida, pero en el fondo esa no es la realidad. Querría decirles a los sacerdotes que su vida es exclusivamente una. Su principio único y unificador reside en la unión con Dios, en el culto a Dios. De ahí debe brotar la acción ministerial. Cuando visitamos a los enfermos, cuando confesamos, cuando consolamos a los afligidos, cuando enseñamos el catecismo y llevamos a todos la buena nueva, hemos de permanecer unidos a Dios. Esos momentos no deben ser paréntesis en nuestra vida de adoración, al contrario, deben estar colmados de la unión con Dios, que hemos obtenido del silencio. Son como un eco de ese silencio. El entrega a los demás de nuestro ministerio es a Dios a quien seguimos adorando. Inmersos en nuestro ministerio, nuestra alma susurra su adoración a Dios, presente en las personas a las que servimos. La oración da vida al ministerio y el ministerio da hambre de Dios. Nos conduce a la oración.
¿Quién no deposita en el corazón del Maestro todas las confidencias recibidas en la confesión? ¿Cómo puede ser nuestro ministerio prolongación de la obra del mismo Jesús si no empieza y acaba en una adoración llena de amor? Sin la oración el sacerdote se consume, se vacía y no tarda en convertirse en una máquina inútil que hace mucho ruido. Los sacerdotes deben consagrar buena parte de su día a la oración. Deben rumiar la palabra de Dios. Creo que es de vital importancia retirarse con frecuencia al desierto o al Horeb, a la montaña de Dios, como Moisés, Elías o el mismo Jesús. Jesús permaneció 30 años oculto tras el velo de nuestra humanidad, aprendiendo a trabajar en el silencio y la oración contemplativa. Ora et labora, esa era su vida diaria. Estaba en diálogo permanente con su Padre. Esos momentos de intimidad a solas con Dios durante horas y noches enteras eran momentos imprescindibles de comunión y de intimidad intratrinitaria. El sacerdote que no imita a Jesús en su vida de intimidad con el Padre está perdido. Cristo no dudaba en huir, en alejarse de la multitud que lo acosaba, para encontrarse con el Padre en la soledad, la oración, la contemplación y el silencio. Antes de ayudar a los demás, el sacerdote tiene que pedir ayuda al Señor. Hoy es imprescindible volver a la raíz de nuestro sacerdocio. Esa raíz, lo sabemos bien, es una sola, Jesucristo. Él es el enviado del Padre. Él es la piedra angular. En Él, en el misterio de su muerte y de su resurrección, viene el reino de Dios y se consuma la salvación del género humano. No hay nada que le pertenezca personalmente. Absolutamente todo es del Padre y para el Padre. Los judíos estaban asombrados de la vasta sabiduría de Jesús. ¿Cómo sabe éste las letras sin haber estudiado? Juan 7. Jesús les contesta: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios, o si yo hablo por mí mismo. Juan 7. El Hijo solo no puede nada. Jesús se lo dice con estas palabras: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. Juan 5. Y añade: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30.